Era un psicoanalista en crisis con su profesión y un escritor vocacional. Buscó en los certámenes literarios la posibilidad de mostrarse y saltó a la fama. Ganó varios concursos y además se convirtió en el escritor argentino más vendido en nuestro país. Escritor del Anatomista, Las Piadosas, El Príncipe, ahora acaba de ganar un nuevo premio, El Planeta, por su novela El Conquistador. Aquí en Dímelo Tú, un escritor aprobado por los jurados y por el público, el señor Federico Andajasi. Soy Federico Andajasi, alguna vez fui psicoanalista, ahora intento ser escritor. Digo que intento serlo porque para mí todavía sigue siendo un enigma en qué consiste este oficio de la literatura. De modo que cada vez que termino un libro me pregunto seriamente si soy un escritor. Bienvenido, Federico, por estar aquí. Gracias por estar aquí en Dímelo Tú. Muchas gracias a vos. El Conquistador es tu última novela, ¿no? Y transcurre en el México colombino, en el antiguo México, y habla de un protagonista que es un chiquito que está condenado a morir como ofrenda de guerra, y por otro lado es salvado por un sabio que se hace cargo de su crianza, que se hace cargo de salvarlo, de sacarlo a la vida otra vez. ¿Cuál fue ese punto de partida que te llevó a escribir esta novela? ¿Por qué sobre este tema? A mí siempre me gustaron aquellos personajes que por distintos motivos han quedado sepultados debajo de las páginas de la historia. Así como en mi primera novela, El Anatomista, el protagonista Mateo Colón, un tipo que existió, ¿no? Contrariamente a lo que muchos suponen. Recordemos que Mateo Colón es el médico que allá por el siglo XVI se declara el descubridor de su América, de su pequeña América. Él dice descubrir el clítoris, ¿no? A mí me pareció fantástico que este órgano tuviese un descubridor, pero que además se llamara Colón, me parecía increíble. Y me parecía increíble que hubiera pasado tan inadvertido para la historia este personaje. De modo que yo tengo debilidad por estos personajes. No se habla del clítoris. No se habla del clítoris y mucho menos de su descubridor, claro, totalmente. Bueno, así como en mi segunda novela también decido tomar un personaje oscuro que vivió como a la sombra de Lord Byron, ¿no? El secretario de Byron, John Polidori, en Las Piadosas. En este libro me propuse tomar un personaje que realmente dudo de su existencia. Hay algunas crónicas que hablan de Quetzal, que sería un hombre en cuyas manos estuvo el destino de la humanidad. Fue el primero en establecer el mapa celeste antes que Copérnico, fue el primero en dibujar el mapa terrestre completo, fue el primero en descubrir un continente, fue el primero en dar la vuelta al mundo, y este continente que descubre es Europa. Esta vez no es el clítoris lo que descubre. No, esta vez es Europa. Lo que descubre es Europa y descubre a los salvajes que lo habitan, ¿no? Es decir, cuando él describe a los europeos, para que te des una idea, lo primero que ve al llegar a España, que paradójicamente llega al mismo lugar desde donde sale Colón unos años después. La primera ceremonia que ve al llegar es un acto de la Inquisición. Te imaginarás el asombro de este descubridor cuando ve que este grupo de salvajes se reúnen alrededor de una hoguera para ver cómo queman viva una persona. Entonces él concluye que también ellos practican sacrificios humanos, ¿no? Recordemos que en el antiguo Tenochtitlán se practicaban sacrificios, pero él se asombra por la brutalidad, insisto, de estos salvajes. De modo que se trata de invertir no solamente la historia, sino invertir la visión, ¿no? Entre lo que uno supone la civilización y lo que uno supone el salvajismo. De manera que es un libro que me costó mucho, no solo por la investigación que implicó el trabajo del Conquistador, sino por intentar cambiar esa mirada, ¿no? Por intentar dejar de tener esta visión, digamos, centralizada en Occidente, ¿no? Esta visión eurocéntrica que tenemos, e intentar ponernos en los ojos de alguien que vivió, no en otro tiempo, que vivió en otro mundo, ¿no? Porque Tenochtitlán
fue un mundo y ha sido destruido, ¿no? De modo que yo creo que así como las crónicas de Hernán Cortés, que nos cuenta con esos ojos asombrados sobre esa civilización fantástica que era el antiguo México, Quetzal nos cuenta con ese mismo asombro, pero inverso, todas las cosas que ve, no solamente en Europa, ¿no? En España, en Italia, en Francia, sino también en Asia. Si tuviéramos que pensar hoy en acciones salvajes o civilizadas en la Argentina de hoy, en nuestro país, ¿cuáles rescatarías? Bueno, la verdad es que cuesta encontrar alguna civilizada. Es notable porque a medida que yo iba escribiendo el libro, intentaba, digamos, ver qué era lo más salvaje, digamos, que tiene nuestra civilización. La verdad que, insisto, me costaba encontrar elementos que no lo fueran tanto. Bueno, aquí en la Argentina basta con salir a la calle, con abrir el diario para ver, digamos, que vivimos en un mundo de salvajes, realmente en un mundo de salvajes. Por no mencionar el fútbol, por no mencionar, bueno, lo que vemos día a día. Me parece, digamos, que los grados de miseria, de pobreza, ¿no? Son propios de una civilización muy pobre, ¿no? Es decir, vivimos en un país... ¿Será inherente al ser humano? Yo creo que no, y tengo la esperanza de que esto se pueda cambiar. Justamente Quetzal, el descubridor, propone en sus sueños de conquistador, propone justamente, en el antiguo México había dos grandes deidades, ¿no? Que era el dios de la vida, Quetzalcóatl, y el dios de la guerra y la destrucción, ¿no? Huitzilopochtli. Justamente Quetzal va a proponer construir una civilización bajo el amparo de este dios de la vida en contra del dios de la guerra. Y yo creo que, lamentablemente, hasta ahora está ganando Huitzilopochtli, ¿no? El dios de la guerra y la destrucción. El protagonista de tu libro, del Conquistador, luchaba por la vida, como me estás contando además, y también al mismo tiempo que estabas escribiendo esta obra, nace tu hijo que también luchaba por la vida porque nació prematuro, o sea que decís que en esa escritura, en ese trabajo, se iba entrelazando de alguna manera la historia de tu hijo con la historia de Quetzal, ¿no? Eso es muy fuerte, realmente ¿Cómo muy fuerte. fue vivir con eso? Tiene que ver con los misterios de la vida y con algo que justo coincidió. Yo no me lo termino de explicar. Yo estaba promediando la escritura de este libro. Como decías al comienzo, Quetzal es un chiquito que es rescatado, digamos, del sacrificio, ¿no? En el momento mismo en que lo estaban por matar. Y bueno, logra vencer a la muerte. Y en el medio de la escritura de este libro, yo estaba, recuerdo, en la Feria del Libro de República Dominicana, y cuando vuelvo a la Argentina, es decir, me encuentro que mi mujer había tenido a nuestro bebé, a Blas, apenas con 25 semanas de gestación, nació muy prematuro, y realmente luchó muchísimo por su vida. Como te imaginas, me cuesta mucho hablar de esto. Pero bueno, exactamente igual que Quetzal, ganó, ¿no? Y no deja de ser misterioso, sorprendente, cómo esta ficción, este personaje, digamos, que tiene que ver con la ficción, de pronto, digamos, apareció en mi vida hecho realidad. De modo que sí, que Blas, mi hijo, igual que Quetzal, es un luchador. Vos también incursionaste en distintos trabajos, ¿no? Atendías un videoclub, fuiste cadete de una agencia de viajes, hasta dremelero. Finalmente decidiste incursionar en el psicoanálisis, te recibiste de psicólogo en la UBA y después dejaste eso porque ya no confías más en el psicoanálisis o no confías en vos como psicoanalista, no sé cómo es. Sí, porque también dejaste el análisis vos, para vos como analizado. Bueno, ¿Qué pasó esta crisis con algo que a lo mejor seguramente en un momento fue un objetivo en tu vida? Vivo en crisis con todo aquello que no sea la literatura, la verdad es esa. ¿Perdón, vivís? Vivo en crisis con todo aquello que no sea la literatura. Creo que mi único nexo placentero con las cosas de este mundo es la literatura.
Efectivamente, mi primer trabajo no en un videoclub, todavía no existía el VHS, era una casa de alquiler de películas de Super 8. Ah, mirá vos. Sí, yo tenía 15 años en esa época y no existía el VHS. Y lo hacía muy mal también. Yo recordemos que se alquilaban los carretes con las películas. Y mi trabajo consistía sencillamente, era muy fácil. Cuando devolvían las películas, yo tenía que ponerla en la moviola y al tacto comprobar, a medida que iba girando la película, de que estuviera en buen estado. En general venían en buen estado, pero las rompía yo, pues se me enganchaban debajo del carrete. En fin, nunca tuve demasiado talento para el trabajo. Creo que por eso me dediqué a la literatura. Bueno, sí, hice muchísimos trabajos, grababa el número de la patente en los cristales de los autos, así, digamos, me financié mis estudios. Yo, la psicología. Mientras estudiaba psicología. Tanto te costó la psicología y finalmente la dejaste también. Sí, totalmente. Y bueno, lo que sucede es que mi experiencia con la psicología, antes que con el psicoanálisis, también fue bastante traumático. Mis primeros trabajos fueron en hospitales neuropsiquiátricos. Fuertes. Es muy fuerte, muy fuerte. Y sobre todo, mi primer trabajo fue en el Hospital Tobar García, que es un hospital infanto-juvenil. Trabajar con chicos es muy duro. Yo recuerdo que mi primera paciente era una nena de 8 años que tenía un grado de autismo tal que no concebía nada por fuera de ella, entonces se comía a sí misma. Una chica que un día llegué y se había comido su propia nariz, ¿no? Se había arrancado la nariz. Entonces era como vivir en una suerte de pesadilla. Yo recuerdo que no dormía a la noche, me asaltaban, digamos, estos pacientes. Y realmente un trabajo muy árido, porque además, lamentablemente, hay muy poco que hacer con estas patologías. Mi segundo trabajo fue también en otro neuropsiquiátrico, en el Hospital Alvear. Y cuando me di cuenta que estaba trabajando de guardia cárcel, porque finalmente la institución psiquiátrica no se diferencia mucho de una cárcel, son lugares de reclusión de gente, decidí que no era lo mío. Por otra parte, bueno, por eso decía, afortunadamente para mis pacientes, los pacientes particulares, decidí dedicarme por completo a la literatura, porque es cierto, yo descreo en un punto, quizá no del psicoanálisis, sino, como decías, en mi oficio como psicoanalista. Vamos a ir a un corte, Federico, después me vas a contar cómo fue tu paso entonces a la literatura, que me parece que es desde siempre, ¿no? Ok. Enseguida volvemos con Federico Andajasi, aquí en Dímelo Tú. Hablábamos del psicoanálisis, hablemos ahora de la literatura, que es, según vos decís, lo único que no te tiene, que no está en crisis en cuanto al trabajo, que no te ha mantenido en crisis en tu vida. ¿A los 20 ya tenías tu primera novela escrita? Sí, yo escribo en realidad, digamos, de muy chico, de muy joven. Y es más, yo diría que llego al psicoanálisis por cierta pasión previa por la literatura. Porque claro, cuando uno lee a Freud, lee a Goethe, lee a Shakespeare, lee la mitología griega. Freud tenía un premio Goethe de literatura sin haber escrito jamás ficción. De modo que creo que llego por este placer por la lectura de la obra de Freud. Además eso se ve también en tus personajes, en las piadosas, en el príncipe, ¿no? En los personajes que están trabajados de una forma distinta, ¿no? De una forma con más profundidad, con contradicciones. A veces cuando releo ciertos pasajes en relación a ciertos personajes, puedo descubrir que hay algo del orden de esta descripción que daba Freud de sus casos clínicos, que eran sumamente literarios, muy poco médicos y sumamente literarios. De modo que sí, que creo que evidentemente tengo una deuda de gratitud con la obra literaria de Freud. Lo cierto es que sí... Un certamen literario allí con El Anatomista, eso te lanzó a la fama.
Bueno, sí, eso fue... Con el descubridor, pero del clítoris, ¿no? Claro, ahora que pasó el tiempo puedo recordarlo con una sonrisa, pero claro, hace 10 años exactamente yo había terminado de escribir El anatomista y sin saber muy bien qué se hace, digamos, yo era un autor inédito, cómo se hace para intentar publicar un libro, a instancias de mis amigos y la gente próxima, decidí presentarme a todos los concursos literarios. Presenté todos mis cuentos en distintos certámenes y presenté mi novela, El anatomista, al premio Fortabat y al premio Planeta. Para mi completo asombro, un día me llaman de los distintos concursos de cuentos y me anuncian que había ganado en los distintos certámenes. Pero un día me llaman de la editorial Planeta y me dicen que estaba entre los 10 finalistas, entre los posibles ganadores. Con El anatomista. Con El anatomista. Pero al día siguiente me llega un telegrama de la Fundación Fortabat donde se me notifica que había ganado el primer premio. Motivo por el cual me veo obligado a retirar la obra del premio Planeta porque ya tenía un premio anterior. Hasta ahí digo, bueno, yo la verdad es que no cabía en mi asombro, no esperaba que en todos los concursos donde me había presentado fuera a ganar. La verdad que fue una gran sorpresa. Ahora bien, un gran alivio también. Un gran alivio, pero inmediatamente empecé a notar algo raro en torno al premio Fortabat. La Fundación había pautado una serie de notas en distintos medios, pero sin embargo empezaron a caerse las notas, me llamaban de las producciones de los programas que no se iba a hacer. Había algo raro, hasta que se develó el misterio. Una mañana se publica en todos los diarios de Buenos Aires una solicitada firmada por la mentora de la Fundación Fortabat. Increíble, ¿no? Diciendo que mi novela, El anatomista, palabras textuales, no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano, intentó censurar el libro, en fin, un escandalete que en ese momento para mí fue terrible, fue muy bochornoso, muy vergonzoso. Pero después Planeta te publicó la novela. Publicó la novela. O sea que ese momento seguramente haya sido duro, ¿no? Ese momento fue muy duro, pero bueno, afortunadamente Planeta publicó tiempo después el libro. Pero sí, yo debo agradecerle a los concursos literarios el hecho de haber salido del anonimato, que es muy difícil. Este es un país muy duro para los autores inéditos, ¿no? Realmente es muy difícil publicar, de modo que estoy agradecido. Y bueno, y habiendo pasado 10 años de aquel episodio, donde yo estuve obligado a retirar... ¿Cómo lo ves con perspectiva? Bueno, en el momento yo te decía, lo padecí mucho, sobre todo por lo que le tocó al jurado, ¿no? Imagínate, ser jurado en un jurado tan prestigioso como aquel, y que de repente alguien por su lugar de poder, por el poder que ejerce y que ocupa, decide contradecir a su propio jurado, decide tener esta actitud humillante, completamente humillante para la propia gente. De modo que yo siempre, digamos, sufrí mucho más por lo que le tocaba al jurado que por lo que me tocaba a mí, que insisto, yo era muy nuevo en estas lides. Pero bueno, habiendo pasado 10 años de esos acontecimientos, digo, bueno, tengo ganas de volver a sentir esos nervios. Presentarme en un certamen literario. Y aquí lo hiciste otra vez en el Premio Planeta, con un seudónimo, o sea que nadie sabía que eras vos. Totalmente. Incluso los que eligieron la obra se enteraron por los medios. Sí, recibí un mail de Marcela Serrano al día siguiente, donde me dice así que eras vos. Federico, decís que cuando escribís tenés la necesidad de sentir que esto no va a ser publicado y no va a ser leído por nadie, que eso te da cierta impunidad. Claro, totalmente. Sí, así como cuando yo era un autor inédito, completamente inédito, escribía con la impunidad justamente que te da tener la convicción casi de que eso no se va a publicar. Yo intento mantener ese lugar subjetivo del escritor inédito. Intento pensar que eso que estoy escribiendo jamás se va a publicar y eso me da una libertad absoluta para escribir. Y con el tiempo, con el éxito y con todo lo que te ha estado pasando, quizás haya algunos condicionamientos, ¿no? El momento de escribir hoy. No, afortunadamente no, y es por esto, justamente por esta ilusión de que esto que estoy escribiendo no se va a publicar nunca. La verdad es que
que no. Es un medio difícil. El mundo editorial, digamos, es una industria importante que tiene, por supuesto, grandes intereses, pero yo creo que un escritor se tiene que mantener completamente al margen de estas cuestiones, porque si no, difícil. Sería imposible. Difícil igual, ¿no? No, pero se puede. Gracias, Federico, por haber estado con nosotros aquí. Gracias. Te pido lo que le pido a todos nuestros invitados, a escribir algunas frases para poder transmitírsela a nuestros televidentes y a nosotros, y algo que tengas ganas de decirnos. Escribir siempre. Todos. Gracias, Federico. Te hago un regalo, un vino Navarro Correas. Oh, bueno, muchas gracias. Un té de Philosophy. Oh, bueno, gracias. Y espero que tengas, obviamente lo tendrás, mucho éxito con El Conquistador. El Conquistador a conquistar.